tardes a todos. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a un investigador de la casa, a Rodolfo Borsi, que es investigador independiente de CONICET y profesor del Departamento de Física de nuestra facultad. Rodolfo hace más de 10 años que trabaja en física de bajas temperaturas y bueno, para mí es un gran placer presentarlo. Bueno, muchas gracias por venir, también muchas gracias por ustedes, los organizadores, Mariano en particular que me contactó, para mí también un gusto hablar y contar un poco de estas cosas a un público más amplio. La idea es hoy que les cuente algo, esencialmente, más que nada va a ser una serie de motivaciones, no va a haber muchísimas cosas nuevas. Esencialmente la idea es motivar por qué alguien querría bajar la temperatura de un sistema y medir algunas de sus propiedades a esas bajas temperaturas. El resumen de la charla que va a seguir es el siguiente. Bueno, primero, como dijimos, motivación. Voy a intentar justificar por qué alguien querría bajar la temperatura. Voy a introducir un concepto que ustedes posiblemente ya conocen, el de fases o el de estados de la materia, solamente que voy a intentar mostrar que es un concepto mucho más general de lo que uno aprende en la escuela. Después voy a introducir dos cantidades muy importantes, que son la cantidad de desorden y la energía interna, como para dar una idea de cómo estudiamos, cómo entendemos los estados de equilibrio. Una vez que haya justificado por qué es preciso bajar la temperatura, vamos a ver que esto, bueno, esencialmente funciona la temperatura como una puerta hacia nuevas formas de orden en materia condensada. Y como ejemplo de esas nuevas formas de orden, voy a estar hablando a lo largo de la charla sobre dos estados de la materia muy particulares, superconductividad y superfluidez. Como nuevas, entre comillas, porque en rigor ambos fueron descubiertos por primera vez a principios del siglo XX. A la vez se les puede llamar nuevos todavía porque son dos campos de investigación muy actuales todavía. Ahí se descubren nuevas formas de ambas cosas, de superconductividad y superfluidez, aunque parezca mentira, superfluidez antes había un solo líquido superfluido, ahora aparecen nuevos, entre comillas, líquidos superfluidos. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esto que les decía, la motivación, ¿por qué alguien querría bajar la temperatura de un material? Y le voy a contar como lo conté alguna vez, quizá la primera vez que me preguntaron eso, ¿por qué alguien querría bajar la temperatura de un material? Claro, uno está acostumbrado ahora a tener hielo, a tener heladeras, a tener... Lo que voy a intentar es invocar el comienzo de 100 años de soledad, quizá alguno lo haya leído, es un pueblo tropical de Macondo, y uno de los protagonistas, José Arcadio Buendía, va con sus dos hijos a ver un milagro, y es que los gitanos han venido al pueblo y traen algo increíble, es una piedra que no se puede creer, y él paga para ver esa piedra, que no es otra cosa que hielo, ¿sí? El hijo aterrado no la quiere tocar esa piedra, entonces él, aprovechando que pagó, usa ese dinero para tocar esa piedra. Y esa maravilla que no es tal, dirán ustedes, porque el agua la conocíamos, esto no es algo nuevo, es algo viejo y nuevo a la vez, ¿sí? Es algo nuevo, es un nuevo estado de la materia, de algo que ya conocíamos. Esencialmente de lo que quiero hablar es de eso, es algo que ya existía, pero que al bajar la temperatura uno lo ve en una nueva fase. Ustedes están, bueno, de acuerdo, la historia es muy linda, el libro realmente es hermoso, ¿no? Pero dirán, vale la pena el esfuerzo, nosotros ya conocemos el hielo, estamos cansados de ver el hielo, hay algo más ahí abajo. Bueno, lo que yo quiero mostrar es que sí, que hay algo más ahí abajo y que vale la pena bajar la temperatura. Claro, sí, quizás no han leído el libro, pero José Arcadio es un tipo pródigo en recursos y un tipo con una energía colosal, así que él no hubiera dudado en intentar hacer una heladera. Y en el pueblo este tropical de Macondo, que es un pueblo de mala muerte, le hubieran dicho, pero estás loco, vos apenas tenemos para comer y vos querés gastar dinero en enfriar, en hacerte un congelador. ¿Vale la pena el esfuerzo? Bueno, esa es, claro, lo dejo planteado. A lo mejor no voy a decir que sí porque estoy diciendo, parece que me estoy diciendo denme plata, ¿sí? Pero bueno, yo creo que sí lo vale, y bueno, la idea es de alguna manera intentar justificar o hacerles creer a ustedes que es cierto, que sí lo vale. Entonces voy a empezar por un terreno que es muy conocido, los cambios de fase o cambios de estado. Uno los estudia por primera vez en la primaria y no son familiares a través del ciclo del agua. A uno le dicen que el agua puede estar en estados gaseoso, líquido y sólido,
y uno lo cree y uno lo entiende, es una sustancia familiar, pero lo que yo quiero transmitir es que esto es algo muy general y es general a dos niveles. El primer nivel en que lo voy a decir es que es general en cuanto a que cualquier sustancia, cualquier elemento, digamos algo más elemental que una sustancia, puede verse en estos estados, líquido, gaseoso y sólido. Ustedes dirán, ¿cualquier sustancia? ¿El aire también? Bueno, el aire también. Lo que tenemos acá es, bueno, estoy marcando la combustión del aire. El aire que estoy respirando tiene oxígeno, por supuesto, lo que mantiene con vida, pero es esencialmente nitrógeno. Uno puede licuar nitrógeno. Bueno, en este termo tengo nitrógeno líquido, lo voy a mostrar. En un ratito vamos a hacer algo con esto. Pero mostrando que sí, efectivamente sí se puede licuar, y no solamente se puede licuar, sino que también se puede solidificar. Lo que tenemos acá es algo que usamos en ciencia todo el tiempo, es algo que se llama un diagrama de fase. La forma de leerlo es así. En este eje tengo la temperatura y en este eje tengo la presión. 1 acá se mide en atmósfera, significa presión atmosférica, la presión a la que estoy. Si yo estoy a esta temperatura, por ejemplo 20 grados centígrados como ahora, el aire está gaseoso, pero si yo consiguiera bajar la temperatura, al cruzar esta línea me encontraría con el nitrógeno, esencialmente el aire que estoy respirando, en estado líquido, como está en esa botella. Si bajo todavía más la temperatura, podría llegar a solidificar, tener un pequeño cristal, como el que vio José Aurelia, como el que vio José Arcadio, no de agua, sino un cristal de nitrógeno. Un cristal de nitrógeno. ¿En qué se diferencian estas fases? Yo les dije, es lo mismo pero distinto. Bueno, la sustancia que hace al gas, al líquido y al sólido es esencialmente la misma. Pueden pensar que estas pelotas que yo estoy marcando acá son átomos o son moléculas. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, serían moléculas. Una de las cosas que las hace distintas, es esencialmente la separación entre esas moléculas. En un gas suelen estar muy separadas, están separadas acá en esta cantidad, 10 angstroms. Un angstrom es esta cantidad muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña, es una distancia muy pequeña. Pero bueno, esa separación es todavía más pequeña en un líquido donde esas moléculas o átomos están prácticamente en contacto. En un sólido la separación no cambia mucho, lo que cambia es la simetría, si ustedes quieren, de la sustancia, en el sentido de que fíjense que esto es algo altamente simétrico. En realidad, bueno, voy a comentar algo más sobre esto en un segundito. Es algo altamente simétrico. Las moléculas ahora se disponen según un arreglo ordenado. Hay algo que yo, cada vez que me toca mostrar estos esquemas, lo repito, y es que estos esquemas están muy mal. Y cuando les pregunto a los alumnos por qué están muy mal, me dicen, porque los átomos no son pelotas. Eso no es, lo peor de este dibujo no es eso. Lo peor de este dibujo es que este dibujo es algo estático, ¿sí? En la naturaleza no hay nada que sea estático. Estas moléculas en rigor se están moviendo en todas direcciones. Lo mismo está sucediendo acá, y ustedes dirán, pero acá no. Bueno, acá sí también, en rigor, están cada una de estas oscilando en torno a su punto de equilibrio. Ese es el peor detalle de este dibujo. Lo que más falla es en la estática. ¿Sí? La naturaleza generalmente es dinámica. Entonces, esto que ustedes les dijeron, que los estados conocidos eran el líquido, gaseoso y sólido, y quizá alguien les haya dicho plasma para impresionarlos, no es del todo cierto, hay muchos más estados y de esto también se trata la charla. Digamos, este es uno de los puntos que quiero destacar. Acá estoy mostrando un estado nuevo, que voy a llamar estado intermedio o mesofase. Déjenme decirles, nuevamente tengo un gas, pero ahora no de moléculas con simetría esférica, sino con moléculas alargadas. Nuevamente puedo tener un gas con ello, puedo tener un líquido con estas moléculas y también puedo tener un arreglo cristalino con estas moléculas. Pero fíjense que aparece entre la fase líquida y la fase cristalina una fase nueva que no es ni líquida ni cristalina. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene distinto esto que esto? Bueno, creo que se llega a ver que hay una dirección privilegiada en la cual las moléculas tienden a apuntar, ¿sí? Es lo que se conoce como fase nemática, una fase nemática, y esta fase nemática es una de las tantas fases que pertenecen al género de cristales líquidos. Es un nuevo estado de la materia y no es ni cristal, no es un cristal porque puede fluir, pero no es un líquido porque hay cierto orden orientacional.
la conocemos como cristal líquido. Entonces, ¿y a mí qué me importa? Bueno, quizás les importa a la hora de prender un televisor hecho con cristal líquido, que usa esencialmente esta tecnología. Fueron descubiertos hace mucho tiempo, antes de comenzar el siglo XX, y ya se empezó a pensar en aplicaciones. Como les digo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico y empezaron a aparecer los relojes de cristal líquido, se empezó a pensar en aplicaciones a mediados del siglo pasado. Entonces, vamos a empezar a atacar ahora el eje central, o uno de los ejes, que es el que tiene que ver con el cero absoluto. Dijimos bajar la temperatura, acercarnos al cero de temperatura. Ustedes dirán, ¿por qué cero de temperatura? ¿Qué tiene especial? Muchas veces, claro, en Argentina no, en Argentina digo más, en Buenos Aires La Plata rara vez hace 0 grados. Pero si, cuando los hace, ¿qué tiene de especial? Bueno, vamos a empezar a intentar entender un poco mejor esta idea. Y para eso no tengo más remedio que empezar a hablar de otras cantidades, sin intención de marear a nadie. Estas cantidades de las que voy a hablar no solamente va a ser la temperatura, sino también la presión. Para hablar de la presión voy a preguntar qué es lo que mantiene tensa la superficie de un globo, qué es lo que hace que un globo esté inflado. Bueno, se los comento desde el punto de vista microscópico. Yo les dije, las moléculas de un gas no están quietas, se están moviendo en todas direcciones. La temperatura lo que me da es una idea de cuál es el movimiento medio de esas, cuánto se mueven esas moléculas en medio. La presión está asociada con los choques de esas moléculas, ¿sí? Lo que me mantiene inflado un globo esencialmente son el número de choques, el número de moléculas, ¿sí? Que transfieren impulso a la superficie del globo y de esa manera hacen que el globo no se comprima. Ustedes dicen, sí, me estás engañando. Del otro lado también hay moléculas que están golpeando. ¿Por qué el globo se va a mantener inflado? Bueno, hay muchos más choques o mucha más transferencia de impulso del lado de adentro que del lado de afuera. Y eso es lo que hace, eso es lo que me mantiene al globo con cierta rigidez. Por las dudas que no me crean y para ver algunas maravillas como José Arcadio, buen día, es que ahora voy a pasar a hacer una especie de trucos. Yo, bueno, para ser sincero, esta charla la he dado en otra oportunidad y aclaré, dudaba mucho antes de hacer lo que voy a hacer ahora, porque lo que voy a hacer se va a parecer demasiado un truco de magia. Entonces, claro, yo lo último que quiero es subestimar al auditorio. Entonces digo, ¿esto es algo que tengo que hacer o no tengo que hacer? Bueno, me convencí al final que lo tenía que hacer y por eso lo estoy repitiendo ahora, esencialmente porque difiere en un truco de magia en algo esencial. Digamos, se parece en cuanto a lo que uno busca es despertar cierto asombro, o por lo menos hacer que una idea se quede fija en la cabeza. Difiere en algo esencial en cuanto a que un truco de magia es un truco, porque uno no puede preguntar cuál es el truco. En cambio, la esencia de esto es enterarse qué es lo que está pasando, ¿sí? Vale preguntar, y de hecho uno está alentado a preguntarse, ¿entiende? Uno vale levantar, cuando uno hace un truco de magia no vale hacer, ¿sí? La idea es que acá sí vale hacer, vale decir qué es lo que está pasando. Entonces lo que yo les quería mostrar es lo que tengo acá adentro, como dijimos, es esencialmente el aire que estoy respirando, solamente que en condiciones irrespirables, y está terriblemente frío. Lo voy a poner primero acá. Lo primero que voy a hacer, claro, yo siempre supongo que el que me escucha no me cree, porque tengo algún tipo de complejo mentiroso, porque posiblemente lo sea, pero lo que yo diría, si yo estuviera allá, yo diría, es mentira que eso está frío, si está hirviendo, todos lo vemos, como está hirviendo, este vaso que traje especialmente de mi casa es transparente para que ustedes vieran ese hervor, ¿sí? Este vaso no está frío, este vaso está caliente, dirán ustedes. Bueno, para mostrar que está realmente frío, acá me he provisto de un tubo de látex que es realmente flexible. Quiero mostrarles que está realmente frío. Claro, esto no sé si se ve o no se ve, quizás lo puedo perder, sí. Ah, está, sí, he podido. Bueno, como ven, está realmente frío, realmente está congelado, es decir, no hay engaño en esto. Uno de los objetivos fundamentales de mostrar esto es que, claro, Aristóteles no era ningún tonto, son todas cosas. Yo me acuerdo de chico pensar que todo lo líquido era agua, ¿sí? Pero este es un líquido que, como se dan cuenta, no es agua, no podría ser de alguna manera, jamás podríamos haber congelado esto. Déjenme que haga alguna otra maravilla. Dijimos que la diferencia entre esto y el aire que respiro estriba en la separación entre las moléculas,
que conforman eso y esto que está acá. Bueno, si esto fuera si fuera cierto, querría decir que yo podría inflar este globo que tengo acá. ¿Sí? El globo está vacío, tengo ahí otro globo vacío. Claro, yo siempre supongo que ustedes no confían en mí, por eso que lo digo, después lo reemplazamos, ¿no es cierto? Si eso fuera cierto, yo podría poner acá apenas una gota de líquido y ver cómo ese globo se infla, si es cierto que la presión, el responsable de la presión es el número de choques de las moléculas que están acá adentro. Eso es lo que voy a hacer. Voy a poner, como ven, ustedes ven, unas gotas de esto acá, y voy a ver si consigo sin quemarme los dedos. Acá lo que estoy haciendo simplemente, no sé si lo ven, claro, yo podría dejar que este globo se reviente, ¿sí? Acá las moléculas lo que están haciendo es dejar de ser líquidas, unas apelotonadas por las otras, y pasar a ocupar más espacio. ¿Ven? Como ven, sí, si yo lo sacudo, se va, bueno, ven que realmente hay gas para regar. Entonces, esto venía en cuanto a qué es presión y qué es temperatura. Un físico francés, cerca del año 1700, sacó una ley muy útil a la hora de decir esto. De hecho, fue el primero que se imaginó que debía existir un cero de temperatura. Y la ley que él sacó es esta que está acá. La presión, esto que tiene que ver con la elasticidad del globo, lo que aguanta al globo, lo que hace que el globo no se desinfle, es proporcional, esto significa es proporcional con una cierta constante que en este momento no nos interesa, es proporcional a la temperatura. ¿Qué significa esto? Bueno, que si la temperatura sube, sube la presión. No es una ley general la que la encontró para cierto tipo de gases, que ahora llamamos gases ideales. Claro, como ven, yo sigo con mi complejo mentiroso. Cualquiera se da cuenta que eso no es cierto. Ustedes dirán, no, yo tengo heladera, agarro un globo, lo pongo dentro de la heladera y cuando llega a 0 grados, el globo sigue inflado. Si el globo sigue inflado, ¿qué quiere decir? Bueno, si acá pongo 0 por un número me da 0, la presión tendría que ser 0, el 0 tendría que estar completamente desinflado. ¿Cómo es que ocurre esta? Digamos, ¿dónde está el engaño? Bueno, el engaño es que esta temperatura que está acá se tiene que medir en unas unidades especiales que se llaman Kelvin. Y los Kelvin los puedo conseguir a través de los grados centígrados sumándole 273 grados extra. ¿Sí? Son los mismos que los centígrados, que los grados usuales. Por ejemplo, si ahora digo que estoy a 20 grados centígrados, también puedo decir que estoy a 293 Kelvin y sigue siendo cierto. Las dos cosas están bien. Es simplemente cambiar las unidades. Bueno, esto quiere decir, fíjense que a temperatura, mejor dicho, puedo conseguir una presión 0 si la temperatura que pongo acá es 0 en Kelvin. Pero 0 en Kelvin significa menos 273 grados centígrados. ¿Sí? Esta fue la primera vez que alguien se imaginó que podía haber una temperatura mínima. Claro, este tipo dijo, no puede haber presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? El globo quedará desinflado, pero mucho más que eso no puede pasar. Ese es el límite que conocemos ahora. La presión es 0 si la temperatura es 0 en Kelvin. Entonces, este es el diagrama de fase que les mostré antes en grados centígrados y no es la forma que lo graficamos generalmente en física. Generalmente lo que nosotros hacemos, como decíamos recién, 20 grados centígrados equivalen a 293 Kelvin y está limitado por un 0 acá. Ustedes por ahí se imaginan, bueno, menos 274, menos 275, no, eso no se puede. Hay un límite natural que es 0 grado Kelvin, es esta línea. Claro, cuando ustedes llegan a este punto de la charla, y más adelante los voy a molestar más con esto, ustedes van a decir, bueno, acá empezaron con proporcionalidades, con matemáticas, con cambios de unidades. Esto, el destino, hace que los científicos, en su afán de quién sabe qué, de engañarnos, como digo yo, en su afán de mentir, intentan confundirnos. Quieren todo el tiempo hablar un lenguaje que nosotros no hablamos. Incluso yo he escuchado gente de ciencia, por ejemplo, hay algunos artículos de Sábato que apuntan a esto. A que en realidad hablamos un lenguaje, en ciencia se habla un lenguaje complicado, deliberadamente para confundir a las masas. Bueno, quiero decir que entiendo yo que no es el caso. Como ustedes vieron, la fórmula anterior no funcionaba si nos obstinamos en mantenernos en grados centígrados. No hay otro remedio que cambiara estas nuevas unidades que son grados Kelvin. De alguna manera hay una alianza que desconocemos el origen de esta alianza entre la naturaleza y la matemática. La matemática es la que nos permite describir, entender a la naturaleza. Y hacer algunas predicciones muy modestas, por supuesto.
Entonces, sigo adelante. Dijimos que iba a ampliar el concepto de estados de la materia en dos jerarquías. Una fue decir, bueno, no solamente el agua sufre transiciones de fase, hay otros materiales que también lo hacen, por ejemplo, el nitrógeno, como lo vemos acá. Ahora voy a dar un paso más y es cambiar de jerarquía y mostrar que hay otros tipos de fases. Bueno, ya mostré una de ellas, que era este estado nemático, ¿no es cierto? Quiero mostrar que hay no una o dos más, sino que hay, bueno, no sabemos cuántas más, pero digamos cientos de fases más que tienen la misma estatura que estos estados sólido, líquido y gaseoso. Voy a mostrar acá una de ellas. ¿Se acuerdan que dijimos esta que está acá está representando un estado de la materia que es el cristalino? Déjenme ahora imaginarme que cada uno de estos átomos o moléculas tiene un cierto momento magnético, como si fuera una brújula. Como si fuera una brújula. Claro, esto que está acá, donde las brújulas pueden apuntar para arriba o para abajo, y fíjense que apuntan para arriba o para abajo, al azar, es lo que usualmente se conoce con el nombre de un cristal paramagnético. Pero acá tengo el eje de temperatura. Al bajar la temperatura, uno puede, muchas veces, dependiendo del material, conseguir que este cristal paramagnético, donde los momentos magnéticos apuntan al azar para arriba o para abajo, apunten todos en la misma dirección, conformando, claro, acá dice muy pomposamente cristal ferromagnético. Esto es lo que conocemos como un imán, ¿sí? Y esto que está acá es una transición de fase. Es una transición de fase que se describe con la misma física que se describía en las otras transiciones de fase. Bueno, un estado más, dirán ustedes. Bueno, no es el único estado más. Acá tengo descrito otro estado que es un tipo de antiferromagnetismo. Como ven, no están al azar para arriba y para abajo, sino que lo que tengo acá es planos, o por lo menos líneas, de átomos para arriba y otros para abajo. Esto que está acá no es un imán, en el sentido que no produce un campo, digamos, esto que está acá no se me va a pegar el heladero. En ese sentido digo que no es un imán. ¿Sí? Nuevamente, ¿en qué falla en estos esquemas? Bueno, esto es mentira que es un paramagnético. Ustedes dirán, claro, las flechas de los momentos magnéticos son muy grandes. No, eso no importa. Esto no es un paramagneto porque estas flechas están todo el tiempo conmutando velocidades increíbles hacia arriba y hacia abajo. Esta flecha que está acá no están conmutando todo el tiempo a velocidades increíbles hacia arriba y hacia abajo. Están esencialmente casi fijas en esa dirección y eso es lo que me hace un imán. Entonces acá tenemos, les decía, la noción de cambios de estado en una nueva jerarquía. No es solamente que puedo tener agua y puedo tener nitrógeno líquido. Esa es una generalización. La generalización acá viene por el lado de que existen muchísimas otras fases. Muchísimas otras fases. Déjenme que les muestre algunas otras. Bueno, acá les estoy diciendo, 3 estados, 4 estados, ¿cuántos estados hay? Bueno, nuevamente tengo un arreglo cristalino. Imaginémonos que, por ejemplo, esto que está acá es hierro o es cobre. Bueno, estos son los átomos de cobre, y lo que dibujé acá en color rojo con un signo menos, como ven acá, son los electrones que hacen los electrones que pertenecen a los átomos, que son libres de viajar dentro de ese pedacito de cobre o de hierro o de níquel, lo que a ustedes se les ocurra. De un metal estoy hablando. Bueno, quizá el dibujo se parezca, pero realmente es posible describir a estos electrones como si fuera un gas. Solamente que por tener una masa muy muy pequeña los electrones, me veo obligado a describirlo como un gas cuántico. Así que, como ven, hay otro, no solamente los gases pueden estar hechos de átomos, sino que los gases, claro, son gases muy especiales, también pueden ser gases electrónicos. No solamente hay gases electrónicos, también hay líquidos electrónicos. Hay cristales de electrones. Hay superfluidos electrónicos. Superfluidos electrónicos lo conocemos con el nombre de superconductores. Son materiales en los cuales las corrientes pueden fluir sin disipar energía. Digámoslo así, para decirlo brevemente, una lamparita hecha de un superconductor no iluminaría a nadie, ¿sí? Porque no estaría calentando a nadie, no disipan energía. Claro, algo más exótico que eso, vimos que había no solamente líquido y sólido y líquido, entre sólido y líquido había estados intermedios, que eran cristales líquidos. Bueno, también hay cristales líquidos de electrones, para que se entienda. Voy a contar algo de superconductividad, como decía, bueno, voy a mechar cosas que voy a tratar después más adelante por las dudas, porque soy bastante charlatán, que no llegue hasta el final de la charla, como para ir creando la sensación de que uno se va con la panza llena, de cierta satisfacción de ver más material si dejara todo al final. Entonces voy a contar algo sobre superconductividad, que es este estado
dijimos que había líquidos, y dije no solamente hay líquidos, también hay superfluidos electrónicos. Bueno, la superconductividad es un fenómeno realmente extraño y que causa mucho interés, realmente atrapa nuestra atención. Es algo que es a la vez cuántico, lo cuántico es el reino de lo muy pequeño, de lo atómico. Bueno, esto es francamente cuántico, pero a la vez es macroscópico, ¿sí? Esencialmente es algo, sería como un átomo que ocupa todo mi metal. Si es algo que ocurre en metales, porque acá estaba hablando de estados electrónicos, sería como tener un átomo tan grande como es el metal que yo estoy manejando. Ustedes dicen, pero estás loco. Si agarro un pedazo de metal superconductor y lo ovillo y hago una bobina que tenga 1 kilómetro de largo, ¿qué me vas a decir? Que es algo cuántico que ocupa 1 kilómetro de largo. Y yo voy a decir, sí, exactamente. Eso que acabo de escribir es un imán superconductor, como los que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es decir, es algo que dentro del dominio de lo muy pequeño ha pasado a ocupar un nivel macroscópico, una combinación muy extra. Déjenme que diga muy brevemente de qué se trata esto. Esencialmente es que lo que sucede en el seno de un superconductor convencional, estos son los primeros materiales superconductores descubiertos, es que un electrón, después vamos a profundizar sobre esto, siente una muy débil atracción efectiva hacia otro electrón, conformando algo que llamamos un par ligado, ¿sí? Hay una cierta tendencia a correlacionarse entre ellos. Tengo que empezar a hablar, dejo de hablar de un electrón y ahora me veo obligado a hablar de un par de electrones. Igual que, no igual, pero parecido a como si uno pensara un átomo de hidrógeno. ¿Por qué decís átomo de hidrógeno? Tenés el núcleo, un protón y un electrón. ¿Por qué decís átomo de hidrógeno? Bueno, porque los dos están, a uno le importa lo que hace el otro, ¿sí? Me veo obligado a hablar del átomo completo. En ese sentido, decíamos que a muy baja temperatura conforman un par ligado. Esos pares ligados a muy baja temperatura, estoy obligados a describirlos por una función de onda cuántica en el mismo sentido de una función de onda electrónica. Es una función de onda atómica, solamente con dos pequeñas cláusulas que la hacen distinta. Esta función de onda atómica no está poblada por un electrón o por dos electrones, sino por un número macroscópico gigantesco del orden de 10 a la 23 electrones. Y además de eso que no ocupa una región del orden de un Armstrong, como las moléculas que mostramos antes, sino que ocupa todo el material. Ocupa todo el material de esta función. Estas dos cláusulas es la que hacen que existan supercorrientes, que son estas corrientes que no sufren disipación. Y también son las causantes de que lo que describe por excelencia a un superconductor es un fenómeno magnético, en realidad, y no eléctrico, es el diamagnetismo perfecto. ¿Qué es el diamagnetismo perfecto? Bueno, eso lo voy a ver ahora. Bueno, primero en cuanto a supercorrientes, un experimento famoso hecho en el año 62, enfriaron un material superconductor a baja temperatura, impusieron una corriente dentro de ese material y dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en decaer? Bueno, se aburrieron de esperar, ¿sí? El experimento duró años, mantuvieron años frío a este material a 4 Kelvin, es decir, a casi menos 270 grados. Dijeron, bueno, no decae nunca, no vieron ninguna señal de decaimiento, la corriente quedó siempre circulando ahí, ¿sí? Siempre circulando. En cuanto a lo que decía antes, ¿qué es el diamagnetismo perfecto? Bueno, en la naturaleza existen más de dos tipos de sustancias magnéticas, pero déjenme que me concentre en estas dos, paramagnéticas y diamagnéticas. Esto que está acá marrón es un imán. Un paramagneto, cuando uno le acerca un imán, donde este sería el polo positivo y este es el polo negativo, un paramagneto hace esto. Genera en un extremo un polo negativo y en otro extremo un polo positivo, de manera que en este caso hay atracción. Un diamagneto hace justamente lo opuesto. Se transforma en un anti-imán. Como ven, un imán lo que hizo fue transformar el paramagneto en un imancito, ¿sí? En cambio, este imán lo que hizo sobre este material, que es diamagnético, es transformarlo en un anti-imán, con un polo más acá y un polo más acá. De manera que en este caso hay repulsión entre ambos. Ambos imanes no quieren estar cerca. El polo más de uno repele al polo más de otro. Bueno, un superconductor es un caso extremo de este caso diamagnético, por eso lo llamamos diamagneto perfecto. Estoy seguro que ustedes están pensando, ¿de acuerdo? Entonces estas son cosas que ocurren a 4 Kelvin. Es algo raro que pasa a 4 Kelvin.
¿A mí qué me importa? Si yo no vivo a 4 Kelvin, en mi casa no hay nada que esté a 4 Kelvin. Digamos, es como si me dijeran lo que pasa en Alicia en el País de la Maravilla, es muy lindo de leer, pero ¿qué otro sentido tiene? Bueno, esto de los 4 Kelvin momento fue solo el comienzo. Lo que tenemos acá es cómo ha progresado la temperatura a la cual un material se vuelve superconductor en función del año. Los 4 Kelvin que decíamos recién están acá en el descubrimiento de Cameron Mons en 1907 del mercurio superfluido, pero como ven, a medida que han pasado los años, han aparecido nuevos tipos de superconductores. Este que está acá debe ser el año 1986, donde aparecieron los llamados superconductores de alta temperatura. Esto que tengo acá adentro, alguna vez fue una rareza, pero como ven ahora es tan barato que lo puedo traer y mostrarlo acá y usar esto para demostraciones sin fundir a ningún gobierno. Bueno, la temperatura a la cual se consigue esto está acá, no sé si lo ven, nitrógeno líquido dice acá, y como ven hay materiales superconductores que los puedo enfriar perfectamente sumergiéndolos ahí adentro. Un ejemplo de eso lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver esencialmente es un superconductor, a ver si lo puedo ver, un superconductor de alta temperatura. ¿Lo ven acá? Ese que está acá, eso que está ahí que parece que va echando humo, no es humo, es que está muy frío simplemente, ¿sí? Está muy frío y condensa el aire de su alrededor. Cuando se calienta, se cae. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que tenemos acá abajo es una pista magnética, ¿sí? La han hecho con un material ferromagnético y yo les dije que esto se transformaba en un antiimán cuando estaba frío. Así que lo que está haciendo, esencialmente acá tenemos un imán y un antiimán que se repelen y uno lo mantiene al otro flotando en el aire. Flotando en el aire. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué lo mueve? Bueno, ahí ven, esa es la mano del sujeto que lo tiró. No es que lo están usando eso mismo para moverse. Bueno, ahí descarriló, se le fue la mano. Pero no sé si se entiende la idea. Fue alguna vez algo muy, muy peculiar, pero de a poco se va transformando en algo más y más cotidiano. Usted todavía dice, bueno, de acuerdo, ese barbeta se debe divertir bastante haciendo ese... Pero a mí qué me importa. Bueno, quizá les importe, alguna vez quizás hayan metido la cabeza dentro de un aparato de resonancia magnética nuclear, que es tan grande esencialmente porque lo que tienen acá es un imán superconductor, ¿sí? Enfriado por ello. Lo que hace ese imán es producir, claro, de vuelta, ese imán que son, bueno, esencialmente varios kilómetros de esta función de onda macroscópica que ocupa todo el material, ¿sí? Sumergida en helio y usada para producir, bueno, enchufan corrientes muy, muy grandes y producir campos magnéticos muy, muy grandes que después podemos usar, por ejemplo, para herramientas de diagnóstico. Lo que tienen acá es un prototipo de tren. Cuando digo prototipo no quiero decir que sea a escala, es un tren de verdad, pero creo que todavía no está utilizado por gente, pero así hay planes para construir esto con este mismo sistema de levitación magnética, como el ejemplo anterior que mencioné. Bien, entonces esto es algo como para introducir, como para aburrirlos menos, digamos así. Ahora voy a intentar aburrirlos un poco más diciendo, bueno, de acuerdo. Sabemos que hay que bajar la temperatura. ¿Por qué hay que bajar la temperatura? Bueno, ¿por qué sabemos? Bueno, si queremos ver superconductividad, por ahora tenemos que irnos cerca de esta temperatura que está acá. ¿Pero por qué? Bueno, voy a intentar dar una idea de qué es lo que sucede, pero para hacer eso no tengo más remedio que introducir otras dos cantidades. Claro, cuando uno dice cantidades estoy hablando de matemáticas, ¿sí? Son dos cantidades que yo puedo medir o puedo calcular. No hay forma de escapar de eso. Una de ellas se llama entropía o desorden. Es la medida del desorden y se anota con la letra S. Y otra es la energía interna, que voy a anotar yo con la letra U. S, dijimos entonces, es la medida del desorden. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de medir el desorden? ¿Cómo puedo medir el desorden? Bueno, para dar una primera idea, déjenme que diga que S es una función que crece con el tamaño de mi sistema. El desorden crece con el tamaño del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esencialmente como padre puedo dar el siguiente ejemplo. Llego, abro la habitación de mi hijo y veo cientos de medias desparramadas por la habitación de mi hijo y digo, este cuarto está desordenado. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque si yo abro la puerta del cuarto, abro el cajón y veo esos cientos de medias, todos dentro del cajón, digo, este cuarto está ordenado. ¿Por qué está ordenado? Bueno, el volumen, la superficie del cuarto es mucho más grande que la superficie del cajón, ¿no es cierto? Es mucho más grande, por eso le llamo desorden, pero ojo que si miro con atención dentro del cuarto, no es que están todas perfectamente puestas, adentro del cajón digo, perfectamente alineadas, simplemente el desorden ahí adentro es menor. ¿Por qué es menor? Bueno,
esencialmente hay menos formas de mezclar las medias, de intercambiarlas dentro del cajón que en toda la habitación. Fíjense que nuevamente dije menos formas. Nuevamente estoy hablando de contar. Esta función desorden se mide contando cuántas formas hay de obtener algo. Es notable, es algo que le digo siempre. Yo justo me toca enseñar la materia en la cual vemos que es esta cantidad y calculamos que es esa, es cuánta física se puede hacer simplemente contando como si fueran piedritas. ¿Sí? Es increíble que uno simplemente contando, casi con los dedos, puede tener una idea de cuál es el estado de equilibrio de un dado sistema. Entonces, esto en cuanto a la entropía, entonces es una medida del desorden y tiene que ver con cuántas formas hay de hacer esto y cuántas formas hay de hacer esto. Bueno, de hacer esto hay mucho menos formas, porque todos los lápices ahí, de acuerdo, los puedo mezclar, pero hay menos formas de mezclarlo que si los distribuyera por toda la mesa o por todo el piso. En cuanto a la energía interna del sistema, otro concepto muy importante, déjenme que diga solamente que es una cantidad que crece cuando aumenta la velocidad de las partículas que hacen mi sistema. Y la otra cosa importante es que si las partículas se atraen, cuando las partículas se atraen, la energía interna se hace más chica cuanto más cerca estén las partículas. Por ejemplo, esta es una pelota y este es el piso, yo diría que acá la energía interna es más grande que acá. ¿Sí? Cuanto más cerca están las partículas que se atraen, entonces menor es la energía interna. Si ustedes quieren, en un líquido vimos que las partículas están más cerca, se atraen las partículas. ¿Por qué están más cerca? Bueno, puedo decir que están más cerca porque se atraen, y también puedo decir que al estar más cerca tiene una energía interna menor. ¿Sí? Tiene una energía interna menor. ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene a decir cuáles son las leyes, o cuál es una de las leyes del equilibrio, que está relacionada con la temperatura. Habrán notado ustedes lo que vimos antes. Al aumentar la temperatura, aumenta el desorden. Voy de un gas disminuyendo la temperatura hacia un cristal, pero por lo que dijimos recién, también al aumentar la temperatura aumenta la energía interna. ¿Por qué? Porque dijimos que la energía interna aumentaba con el movimiento de las partículas, ¿no es cierto? Y también aumenta el desorden, la entropía S. Hay muchas más formas de arreglar esto que está acá que de esto que está acá, que en realidad hay una única forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo, pero ¿para qué sirven estas dos cantidades? U y S. T, U y S son en realidad las tres cantidades que vamos a usar. Bueno, esencialmente sirve para decir cuál es el estado de equilibrio de un sistema. ¿Por qué un sistema se transforma y pasa de un líquido a un gas? O de un gas a un sólido. O de un sólido, que es un metal común, a un metal superconductor. Está todo metido acá adentro. Y de vuelta, ustedes dirán, bueno, pone matemática de vuelta para confundirnos. No, pongo matemática porque no quiero subestimar a nadie. Y sé que haciendo una simple cuenta de sumar uno puede aprender muchísimo de lo que ocurre a mi alrededor. Déjenme que les diga cuál es la receta. Entonces, la respuesta que queremos responder acá es: ¿quién es el responsable del orden de la naturaleza? Y estoy seguro que todos ustedes van a decir los padres, ¿no es cierto? Porque, claro, es uno el que tiene que andar. ¿Cómo no creer que hay un Dios que ordena todo? Si uno tiene que llegar a la casa y es todo, ¿no es cierto? La única forma de que haya orden es que uno lo imponga ese orden. Sin embargo, en la naturaleza tenemos muchas veces que ocurre algo tan hermoso como esto, sin que alguien se haya ocupado de poner un átomo al lado de otro. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que en equilibrio puede ocurrir esto? Bueno, déjenme decir cuál es una de las leyes de la termodinámica, y esto es más matemática. Es la siguiente: defino una nueva función, que para no confundirnos le voy a poner un nombre, esta f que está acá, y la defino en términos de tres cosas que ya hemos definido. U, la energía interna, la temperatura y el desorden. Una de las leyes que nos permite, no es que la naturaleza tiene que obedecerla, lo que decimos es que esta ley describe lo que pasa en la naturaleza. Si no es que alguien va a hacer una multa en la naturaleza si no la obedece, simplemente vemos que lo que ocurre en la naturaleza se ajusta a lo que dice esta ley. ¿Sí? Les decía, lo que ocurre en la naturaleza es tal que esta cantidad que está acá, dadas ciertas restricciones, es lo más pequeña posible. Y decía yo que me atrevo a ponerla porque entiendo que es relativamente sencillo entender lo siguiente. Hay dos formas de hacer que esto que está acá sea una cantidad muy pequeña. Una es haciendo que esto que está acá sea muy pequeño. Fíjense que hay un signo menos. Así que si quiero hacer que esto sea chiquito, chiquito significa muy negativo, por ejemplo. Otra forma de hacerlo es
haciendo que esto que está acá sea muy grande. ¿Sí? Así que hay dos formas de hacerlo, de hacer que F sea chiquita. Una es ordenando el sistema. Cuando lo ordeno el sistema, pongo las partículas muy cerca unas de las otras, puedo hacer que U sea chiquito. Esa es una de las formas de hacer que F sea chiquita. Y la otra forma de hacerlo es que hacer que S sea gigantesca, para que todo esto que está acá sea muy negativo. ¿Se entienden? Ustedes dicen, bueno, ¿y cuándo va a pasar cada cosa? ¿Cuándo vas a hacer chiquita U y cuándo vas a hacer grande a S? Bueno, la que regula eso es esta cantidad que está acá, que es la temperatura. Por ejemplo, si T vale 0, entonces ¿qué me importa cuánto vale S? No me conviene desordenar el sistema, porque 0 por esta cantidad, lo que sea que dé me va a dar 0, esto no va a estar. Solamente importa U. Por eso es que a baja temperatura todo está ordenado. Todo está ordenado a baja temperatura porque no importa el desorden. ¿Sí? Esta cantidad, la única forma de hacer que esta cantidad sea chiquita es achicando U. Cuando aumento la temperatura, en cambio, esta cantidad empieza a pesar. ¿Sí? Si T es algo grande, me conviene desordenar el sistema todo lo que puedo. Por eso es que, ¿qué pasa cuando caliento esto que está acá? Por ejemplo, sacando del termo. Esto que está acá de inmediato sucede como las medias, lo que le pasa es lo mismo que las medias de mi hijo. Salen esparcidas por todo, peor que eso, porque no solamente se limitan a estar en el piso, sino que pasan a ocupar todo el volumen de la habitación. ¿Se entiende? Eso es porque al aumentar la temperatura me conviene aumentar el desorden, aun cuando tenga que pagar aumentando U. Entonces, un par de preguntas para fijar estas ideas que siempre hago también en mis clases es ¿por qué las vacas no vuelan? Y nunca nadie me responde, porque las vacas no vuelan, simplemente los alumnos se ríen cuando digo esto. Como diciendo, claro, es imposible que las vacas vuelen. Pero bueno, no sé yo si es cierto eso, porque cuando le digo, bueno, ¿por qué sí vuelan estas moléculas de oxígeno que yo estoy respirando acá, que están volando en este momento? ¿No es cierto? Nadie se tiene que agachar para respirar. Todos estamos respirando una molécula de oxígeno que está justo a la altura de mi nariz. ¿Por qué sí vuelan esas? ¿Por qué sí vuelan esas moléculas? Bueno, vuelan porque esta temperatura de T que estamos, es lo suficientemente alta como para que el desorden se quiera maximizar, es decir, las moléculas de aire que estoy respirando ocupan esencialmente toda la atmósfera. Pero esto no es así en todos lados. Por ejemplo, si hiciera mucho más frío estaría todo congelado, como eso que está ahí sería un líquido, como el agua, el aire, achatado contra la pared y uno tendría que nadar para poder respirar, ¿no es cierto? Bueno, lo opuesto de eso pasa en planetas o en la Luna, planetas muy pequeños o en la Luna, por ejemplo, que son planetas tan pequeños en los cuales U, que tendría que ver con la atracción, ¿sí?, es tan pequeña que se han quedado sin atmósfera. En particular, Mercurio está tan caliente que eligió maximizar el desorden y realmente tienen que ir a buscar su atmósfera por el espacio exterior, si es que alguien quiere respirar en Mercurio, ¿no es cierto? Bueno, otra ley de la termodinámica es que a temperatura cero, entonces, bueno, lo dijimos, casi lo dedujimos de acá. Bueno, no lo dedujimos de acá, lo digo, esta es otra ley realmente. A temperatura cero, la entropía tiene que ser cero. Y otra cosa que sí podemos deducir de ahí es que a temperatura cero la energía tiene que ser lo mínimo posible. Entonces, ¿por qué enfriar? ¿Por qué enfriar? Bueno, como Browniano o buen día tenemos que bajar la temperatura para que algo se ordene en algo tan bonito como esto. Pero si somos cuidadosos y elegimos bien los materiales, entonces podemos conseguir formas de orden mucho más sofisticadas que esa. Mucho más sofisticadas aún que esta que está acá, que parece bastante sofisticada. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, es una cuestión de elegir bien qué materiales son los que voy a elegir y es una cuestión de sintonizar muy bien las condiciones en las cuales voy a enfriar a mi material. Por ejemplo, sometiéndolo a presión o imponiendo un campo magnético, un campo eléctrico, lo que sea. Eso es lo que da pie a nuevas formas de orden, eligiendo bien, como decía recién, los materiales para tener la energía interna correcta. Creo que acá lo que viene es un ejemplo. Nuevamente me voy a acusar a mí mismo de mentiroso en un segundo. El ejemplo que voy a dar de esto de elección de materiales es el siguiente. Ya lo dije yo, dije más o menos que era la superconductividad. Ocurre bueno, elección de materiales, decimos, ¿qué materiales? Bueno, tiene que ser metales, fue descubierto en el mercurio, pero otros materiales como el plomo, el estaño, etc., otros elementos también son superconductores. Déjenme que les diga de vuelta, o que recree lo que dije hace un rato, que para que ocurriera la superconductividad, un electrón tenía que sentir una muy débil atracción efectiva hacia otro electrón. Y de inmediato, seguramente cuando lo dije alguno notó, dice, este tipo nos está mintiendo, los electrones no se atraen entre sí, los electrones, los dos tienen carga, los electrones, un par de electrones tiene
tienen ambos carga eléctrica negativa y no se atraen, se repelen entre sí. Así que esto no puede ocurrir jamás. Un átomo de hidrógeno se forma porque tiene un electrón negativo y un protón positivo, pero dos electrones no se atraen. Te dije que eran todas mentiras, le dicen ustedes a la persona que vino con ustedes. Para responder esto, yo le voy a hacer otra pregunta, como las de las vacas no vuelan. ¿Por qué vuelan las vacas? ¿O por qué no vuelan las vacas? Y es ¿cuánto se atraen dos bicicletas? Y ustedes dirán, no, dos bicicletas no se atraen. ¿Cuánto atrae una bicicleta a un camión? No se atraen. ¿Y qué tan locos los ciclistas entonces que andan corriendo, jugándose la vida a toda velocidad, pedaleando detrás de los camiones? ¿Por qué hacer eso? Pues no hacen eso porque hay una cierta atracción efectiva entre un camión y una bicicleta. O hay una cierta interacción efectiva entre dos ciclistas. Por eso es que en las carreras suelen alinearse unos con los otros. Uno arrastra al otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Bueno, creo que se dan una idea de por qué le llamo efectiva, porque no es que atrae una bicicleta a la otra, sino que una bicicleta modifica el medio en el que está, entonces en este caso el aire, ¿sí? Provoca un cambio de presiones que puede aprovechar el otro ciclista, o el camión con la bicicleta. Esa es la idea. Bueno, el caso es, diría yo, bastante parecido a lo que ocurre en el caso de un superconductor. Si yo elijo bien los materiales, lo que va a ocurrir es que, bueno, el electrón dijimos que estaba cargado negativamente, y lo que puede hacer es atraer a los átomos de los cuales se desprendió este electrón, es decir, que están cargados positivamente. Esa leve atracción lo que puede hacer es producir una distorsión en el material, y esta distorsión positiva, cuando este electrón se vaya, puede ser aprovechada por otro electrón, ¿sí? Y están como una especie de danza, uno deformando la red y el otro aprovechando esa deformación, ¿sí? Sintiéndose atraído por esa deformación, y de esa manera formando una especie de par descubierto hace muchos años, pero también muchísimos años después de que la superconductividad fue descubierta. Fue un misterio durante, ya no me acuerdo de la fecha, no quiero mentir, pero posiblemente por más de 40 años, cuál era el mecanismo, sí, 40 años, digo bien, cuál era el mecanismo detrás de la superconductividad. Entonces, como decíamos, eligiendo bien los materiales, claro, una vez que pudimos bajar la temperatura, encontramos que no solamente el mercurio era superconductor, sino esencialmente todos los materiales que están acá pintados, todos los elementos que están acá pintados de verde, son superconductores. Ustedes dirán, ¿y qué son los azules? Perdón, no los de verde. Los pintados de azul son superconductores a baja temperatura. ¿Qué serán los pintados de verde? Bueno, les dije que además de elegir los materiales, había que sintonizar muchas veces las condiciones. Los pintados de verde son materiales que se vuelven son elementos químicos que se vuelven superconductores en condiciones de alta presión. Es decir, no solamente tengo que bajar la temperatura, sino que además tengo que mover otra perilla que es la de presión. Claro, alguno que tenga buena vista y que sea terriblemente desconfiado, seguramente cuando vio esto te dije que era mentira. El hierro aparece como superconductor y todos sabemos que el hierro es ferromagnético, si se hacen imanes con el hierro. Bueno, por eso es que hay que aplicar presión. Aplicando presión sobre el hierro, en condiciones de extrema pureza, puedo hacer que el hierro deje de ser ferromagnético y empiece a ser un material superconductor. En ese sentido digo entonces sintonía. Entonces, no sé yo cómo estoy de tiempo. 6 y 5. Sí, un cachito más. No sé, usted me dice cualquier cosa, me tiran para algo, y yo, si el gol de impacto es fuerte, lo voy a dar cuenta. Entonces, decía, voy a pasar a un par de ejemplos. El primero es contar algo sobre el helio. Bueno, para hablar del helio, y en rigor para hablar sobre conductividad también tendría que haber hablado algo de mecánica cuántica. Lo voy a empezar a hacer ahora. Para poder describirla, bueno, la física era muy pequeña, está gobernada por la mecánica cuántica. Algo que no se podía entender es, por ejemplo, por qué los electrones no caen sobre los núcleos de los átomos, ¿sí? Si se ven atraídos por ellos, ¿por qué es que no decaen y terminan formando una partícula neutra? Bueno, la respuesta es que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque si lo hicieran, tendrían a la vez impulso cero, si están los dos quietos. Impulso es algo así como la cantidad de movimiento de una partícula, tendrían impulso cero y tendrían cierta posición, que es la posición del núcleo. Y la mecánica cuántica, que describe a las cosas en el reino de muy pequeño, dice que no es posible conocer ambas cosas a la vez, el impulso y la posición de una partícula. Esa es la forma que decimos ahora, por qué se forman átomos y por qué los átomos tienen cierto volumen, porque las cosas muy pequeñas, las grandes también, pero hay que explicar más cosas, pero bueno,
las más pequeñas, las cosas muy pequeñas, no pueden tener a la vez posición y cantidad de movimiento conocido. Eso se conoce con el nombre de principio de incerteza y no vale solamente para los electrones, vale para partículas muy ligeras. ¿Qué son partículas muy ligeras? Bueno, el helio, quizá lo hayan visto en la tabla periódica que mostré hace un ratito, es un material que es de los más ligeros que hay. Viene el hidrógeno y a continuación el helio. Y en ese sentido es un material muy ligero y dominado a baja temperatura por efectos fuertemente cuánticos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en rigor no puede haber partículas quietas. ¿Por qué no puede haber partículas quietas? Si yo, bueno, dijimos que se estaban moviendo para todos lados, ¿sí? Cuando les mostré una foto, un esquema de un gas o un líquido, y que en rigor no pueden estar quietos esto, y en rigor, ¿por qué no pueden estar quietos? Era por un efecto de la temperatura. ¿Sí? La temperatura dijimos que tenía que ver con cuánto se movía. Mira, bueno, hablaste de temperatura cero. A temperatura cero seguramente puedo dejarlos completamente quietos. Bueno, no puedo, tampoco puedo. En este caso, por culpa de la mecánica cuántica, si estuvieran quietos, quieto significa que sé su impulso, cero, y sé su posición. ¿Sí? No pueden estar quietos. Bueno, en el helio esto tiene un efecto dramático. Déjenme que diga cuál es. Este que está acá es el diagrama de fases. El diagrama de fases para el caso del nitrógeno. Esta que está acá es la fase gaseosa. Este es el nitrógeno líquido, como el que tenemos ahí en la botella. Acá viene de vuelta el esquema del líquido. Y este que está acá es el nitrógeno sólido, o un esquema del nitrógeno sólido. Este que está acá es el diagrama de fases del helio. Y si prestan atención, yo puedo fijar la presión, por ejemplo esta presión que está acá, y bajar la temperatura, y el helio nunca se solidifica, siempre es un líquido. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, como decíamos, los efectos cuánticos en el helio son muy serios por ser una partícula tan ligera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los átomos se están moviendo todo el tiempo. Y usted me dice, bueno, sí, de acuerdo, pero bajamos la temperatura. Bueno, aunque baje la temperatura, se van a seguir moviendo por efectos cuánticos. Ese movimiento cuántico de los átomos de helio es el que derretiría un cristal y yo intentara formarlo a esta presión que está acá. ¿Sí? No se puede formar, simplemente el movimiento cuántico derrite a mi cristal de helio. No es que no pueda formar un cristal de helio, puedo hacerlo, pero tengo que aplicar presiones 20 veces más grandes que la presión atmosférica para que eso ocurra. ¿Sí? Bien, entonces eso en cuanto a efectos cuánticos, por eso es que enfriamos con helio líquido. Ustedes dirán, ¿por qué usan helio? Si la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué decís helio líquido? Si bajás lo suficiente la temperatura, ¿no me dijiste que iba a aparecer siempre un sólido? Bueno, siempre no, en rigor. Para que aparezca el sólido tengo que aumentar mucho la presión. ¿Sí? A presión atmosférica, acá está una atmósfera, el helio siempre va a permanecer líquido. Tan, como decíamos recién, es el más liviano después del hidrógeno y por eso los efectos cuánticos están tan presentes en el caso del helio, y es el segundo elemento más abundante del universo, lo que parece ser contradicho de inmediato por la siguiente observación. Es el segundo elemento más abundante del universo y fue descubierto en el año 1868, es decir, antes de ayer, y no en la Tierra, sino en el Sol. ¿Por qué pasa eso? Bueno, nuevamente la culpa del helio, por lo que, no sé si paga el pato, pero digamos, el que explica lo que sucede es la liviandad del helio. Es un elemento tan liviano que se mueve a velocidades sorprendentes, a temperaturas corrientes. Eso hace que, bueno, se mueve a velocidades tan grandes que se parecen a la velocidad de escape a la que precisa un cohete o un átomo para irse y nunca más volver de la Tierra. ¿Sí? Así que esencialmente nuestra U, si ustedes quieren, la energía de atracción entre la Tierra y los átomos de helio no fue lo suficientemente grande comparada con la energía cinética de los átomos de helio para retenerlos y los hemos perdido a todos. ¿Cuáles son los planetas que sí los retienen? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, son los más alejados, son los más grandes también porque han podido retener todo su helio, ¿sí? Esencialmente, por ejemplo, Júpiter, ¿sí? Son un planeta gigantesco, lo suficientemente frío como para permitir que estos gases no se escapen. Bueno, esto también es lo que hizo que recién, pese a ser el segundo elemento más abundante del universo, recién en el año 1868 se lo descubre. Claro, generalmente son químicos o físicos los que descubren este elemento, pero en este caso, por supuesto, fue un astrónomo. Aunque en 1895 se lo encontró en la Tierra.
Esto fue una muy mala noticia para algunos, en particular para Dewar, que era una persona trabajando a baja temperatura y que se había consagrado mundialmente hacía muy poquito por haber sido la persona que había alcanzado las temperaturas más bajas dentro de la Tierra, en la Tierra, al lograr licuar hidrógeno, ¿sí? a cerca de 20 Kelvin. Claro, cuando apareció el helio y nadie podía licuarlo, eso fue una muy mala noticia porque había sido la persona que había llegado a las temperaturas más bajas posibles, licuando el último elemento, y apareció otro elemento que licuar, quiero decir que se licuó a temperaturas mucho más bajas posibles, en particular a 4,2 Kelvin. La persona que quedó en segundo lugar en la carrera por licuar el hidrógeno fue Cameron Mons en los Países Bajos. Él salió segundo en la carrera para licuar helio, pero salió primero en la carrera segundo en la carrera para licuar hidrógeno, pero salió primero en la carrera para licuar helio. Bueno, algunos de los motivos es que el helio era extremadamente raro, ¿sí? Era muy difícil de conseguir. Fíjense que fue licuado por primera vez en 1908 y fue descubierto en la Tierra en 1895, así que pequeñas cantidades de helio eran costosísimas y muy difíciles de conseguir. Creo que uno de los problemas que tuvo Dewar en particular es algún técnico que dejó una perilla abierta, como todos tememos que nos pase con nuestros elementos costosos, y todo el helio se voló para nunca más volver, como estábamos diciendo recién, porque la mayoría escapa hasta de la Tierra, así lo tengo que rescatar con una nave espacial. Así que fue Cameron Mons recurriendo, bueno, este es el laboratorio de Cameron Mons, fue el primer laboratorio de gran escala que se hizo en ciencia, y con la licuefacción del helio nace una nueva rama de la física, que es la rama en la que trabajo yo, que se llama física de bajas temperaturas. La gesta por licuar helio se pareció menos cruenta, pero se pareció de alguna manera a otra gesta que fue contemporánea, que fue la de las conquistas del polo. Entre estos dos grupos, les decía, el de Dewar y el de Cameron Mons, y ustedes se debían preguntar, igual que la mayor parte de la gente, bueno, licuar helio y ahora qué. Es como decir, bueno, llegaste al Everest y ahora qué, o llegaste al Polo Norte y ahora qué. Parece como que todo ahí se agota. Bueno, no se agotó, de hecho, como les digo, fue el nacimiento de una nueva rama de la física en la que yo trabajo, que es la física de bajas temperaturas. Al licuar, al crear las temperaturas más bajas, fue el primero también en observar por primera vez la superconductividad, en este caso la superconductividad en el mercurio. En realidad, claro, esto después de algún tiempo se dieron cuenta, lo que ellos veían era que aparecía, ahora ya sabemos que era superconductividad, por eso voy a decir esto, ellos lo que veían era que debajo de cierta temperatura aparecía un cortocircuito en el sistema. Ellos estaban midiendo la resistividad, la resistencia de un material, de mercurio, y lo que veían era que la resistividad se hacía seca, y decían, hoy tenemos un cortocircuito, pues vamos a calentar. Calentaban, era un trabajo, imagínense, hacía muy poquito que habían logrado licuar el helio, así que era un trabajo infernal llegar de vuelta a esa temperatura. Llegaron, otro cortocircuito de vuelta. Bueno, repitieron esto varias veces. Hay una de las historias que fue pasando de boca en boca, no se sabe si es cierto o no, y ya no queda a quien preguntarle, es que lo que sucedió es que una de las personas encargadas de controlar la presión del instrumento, que a la vez regulaba la temperatura, se quedó dormida. Así que lo que vieron es que, bueno, de vuelta desapareció el cortocircuito, esta persona se quedó dormida y la temperatura subió ligeramente y el cortocircuito se fue. Le pegaron un codazo y le dijeron, che, bajá la temperatura que se está yendo para arriba. La volvieron a bajar y vieron que exactamente en el mismo punto volvía a pasar esto, que la resistividad, como ustedes ven, se hacía esencialmente cero. Y se dijeron, pero en el mismo punto, no es mucha casualidad. Y con eso se dieron cuenta que el cortocircuito no era un cortocircuito extrínseco al sistema, algo espurio, sino que era algo de verdad, que tenía que ver con que la resistividad del material realmente se anula. Algo que ocurrió también, sin saberlo, Cameron Mons, cuando descubrió la superconductividad, él anotó, dijo, cerca de 2.2 Kelvin pasa algo raro con el helio. Al helio le está pasando algo raro. En realidad lo que estaba haciendo era descubrir dos tipos de superfluidez a la vez. En el mismo experimento, lo tiene anotado en su cuaderno de bitácora, solamente que nunca más exploró esta posibilidad. Le decía dos formas de superfluidez, ¿por qué? Porque esto que está acá es lo que llamamos superfluidez electrónica. El otro tipo de superfluidez es algo similar, es fluir sin viscosidad, fluir sin disipar energía, pero solamente que no en el caso de una corriente eléctrica, sino en este caso sería en el caso de... Sí, ya me estoy pasando, entonces, qué sé yo, quizá termino con
Pues muestro este video que es muy breve y ya termino para no aburrir a nadie, para no matar a nadie. Entonces déjenme que les muestre si es que logro hacer que esto funcione. Sí. Papá, fin. Ahí está. Entonces, esto que está acá es un Dewar, se llama igual que el físico que decíamos antes, en su nombre por supuesto, en el cual tenemos helio y lo que están haciendo, eso está ebulliendo igual que ebullía eso, lo que están haciendo es bombeando el helio en la superficie para bajarle la temperatura y lo que vio es lo mismo que vio Caroline Gons en su momento, que cerca de 2.2 Kelvin el burbujeo bruscamente se detenía. Eso es lo que marca la transición hacia la fase superfluida. ¿Qué es lo que ocurre en una fase superfluida? Bueno, esencialmente que el helio, este material superfluido, puede fluir sin viscosidad y puede colarse a través de, en este caso es lo que está mostrando una membrana con una porosidad mínima de apenas micrómetros. Ahí ven, eso marcó el burbujeo ese, o el cese de burbujeo marcó la transición hacia la superfluidez, y como ven, ni bien ocurrió eso, empieza a colarse el material a través de los poros del material y fluye sin ningún tipo de viscosidad a través de cualquier tipo de membrana porosa. Lo que vemos acá, estaba al comienzo de mi charla, es otra propiedad de los superfluidos que son muy difíciles de envasar. Lo que está ocurriendo acá es que se ha formado un film de superfluido, igual que en un film el film de aceite que uno le da asco al momento de agarrar la lata de aceite, y a través de ese film funciona como un sifón, y lo que hace es, dada la superfluidez del helio, contribuye a bombear hacia afuera, fluye como si fuera un sifón, una lámina muy delgada de helio superfluido, vaciando el recipiente ese que lo contiene. Es decir, es un material que es muy difícil de retener en un container. Bien, para terminar, dejo, qué sé yo, bueno, estos es algunos récords de temperatura y otros materiales donde se han observado, de bajas temperaturas, donde se han observado fases exóticas. Y bueno, lo último que digo es bajas temperaturas en Buenos Aires. Bueno, hay laboratorios de bajas temperaturas en Buenos Aires. Y los hay también en Bariloche, ambos con helio líquido. Las temperaturas base en Bariloche pueden llegar del orden de decenas de milikelvin, es decir, tienen temperaturas realmente bajas. En La Plata, desde hace no mucho, está funcionando un laboratorio de bajas temperaturas en el cual trabajo yo, y tenemos temperaturas algo más modestas, pero que todavía nos permiten hacer investigación a baja temperatura. Y bueno, con esto termino, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por su atención. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. ¿Cómo miden estas temperaturas? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es una forma muy conveniente, es medir la resistividad de un material. Es decir, se estudia un material con otro termómetro, que puede ser, bueno, pues mira, ¿cómo se hace ese otro termómetro? Bueno, una de las formas es hacer un modelo sobre ese material y comprobar contra ese modelo, que el modelo lo describe bien, y después usar ese material para hacer, a su vez, fabricar. Una vez que uno tiene un termómetro, tiene N termómetros, tiene todos los termómetros que uno quiera, midiendo otra propiedad, ¿sí? Otra propiedad frente a esa otra que conocemos. Generalmente la propiedad más cómoda para medir es la resistividad. Puedo medir la resistividad, por ejemplo, de un semiconductor, ¿no es cierto?, que sube muchísimo la resistencia de un semiconductor a muy bajas temperaturas, así que tengo mucha sensibilidad. Bueno, esa es una de las formas de hacerlo. Por ejemplo, nosotros casi siempre tenemos termómetros resistivos. Chufo, yo tengo dos preguntas y primero un comentario. Hiciste un enorme esfuerzo en tratar de justificar por qué. Bueno, no recuerdo exactamente de quién es la cita, pero hay alguien que dice que la ciencia es la búsqueda apasionada de lo inútil. Lamentablemente, para conseguir dinero tenemos que justificar, y entonces creo que ahí está lo importante de ese esfuerzo que hiciste, porque nadie te va a dar plata
basta si no justificas. Claro, digamos, es lo que nos diferencia de hacer poesía, que los poetas reclaman muy poco dinero, ¿no es cierto? En cambio, nosotros necesitamos bastante para hacer todo. Las dos preguntas mías son, una, no sé si podés explicar de manera breve y más o menos cortita, cómo podés llegar a esas temperaturas tan bajas. Y la otra pregunta es, hay un modelo de los más elementales de fluidodinámica, que es el modelo del flujo invícido, que dio lugar a la ecuación de Bernoulli, que precisamente supone que el fluido carece de viscosidad. ¿Eso sería cumplido a pie puntilla por el helio superfluido? Bueno, voy por partes. Voy primero con la primera. Bueno, ¿cómo lograr bajas temperaturas? Bueno, yo creo que lo mejor que puedo responder, y también por una cuestión de brevedad, pero además una brevedad que me conviene, porque como conozco mejor, podría explicar cómo bajar a tan bajas temperaturas a partir del helio líquido, digamos. Quiero decir así, Camerlingh-Onnes ya llegó al helio líquido y eso significa haber llegado a 4 Kelvin. ¿Cómo hacemos para ir de 4 Kelvin, por ejemplo, a 250 mil Kelvin? ¿Cuál es el truco? Bueno, creo que eso lo puedo explicar bastante bien. Para dar un contexto amplio, ustedes dirán, los habrán maravillado cuando eran chicos, dicen, bueno, afuera hace calor, afuera, que quiero decir, afuera del agua hace calor, tanto calor que me meto en la pileta, salgo de la pileta y resulta ahora que afuera hace frío. ¿Cuál es la magia del frío de haberse metido en la pileta? Bueno, la magia viene en la evaporación, en transformar uno de esos átomos que estaban, o moléculas que estaban agarraditos unos juntos a los otros, muy cerca, y haberlo transformado en un gas. ¿Por qué eso me enfría a mí? Bueno, como dijimos, esos átomos o moléculas se atraen unos a los otros, y si se atraen, quiere decir que solamente se van a poder escapar de esa atracción los más veloces de ellos. Los más veloces de ellos son los que más energía se van a llevar. Y llevándose más energía, ¿de dónde salió esa energía? Y se están robando a mi cuerpito, ¿no es cierto? Por eso es que yo siento el frío ese. ¿Sí? De ahí es donde viene ese frío. Del mismo lugar es donde, bueno, la idea de la magia también, diría yo, un algodón con alcohol, ¿no es cierto?, no deja de producir asombro, es algo impresionante, ¿no es cierto? Como yo me acuerdo la primera vez que lo hice y dije, ¿esto de dónde salió?, ¿no es cierto? Bueno, la idea de que evaporando uno puede bajar la temperatura, claro, a muchos les resultará naíve, ¿no es cierto?, pues ya sabían de antes, pero me puede permitir a mí ir, por ejemplo, hasta 250.000 Kelvin. ¿Cómo lo haría eso? Bueno, les voy a decir cómo lo hacemos nosotros. Tengo helio líquido, no lo dije, pero es un tipo de helio 4, 2 protones y 2 neutrones, pero se llama helio 4 por ese 2 más 2. Hay dos tipos de helio, hay otro helio que es 2 protones y un neutrón, se llama helio 3, no sé si me quieren por bien, son distintos y los voy a necesitar a los dos para aplicar. Entonces, la forma de conseguir un Kelvin de 4 Kelvin es así. Pongo el helio 4 en un recipiente y lo empiezo a bombear con una bomba. Ustedes vieron cómo burbujeaba en el video que mostré yo, cómo burbujeaba como loco el helio. ¿Por qué burbujeaba así? Bueno, lo estaban bombeando con una bomba, estaban extrayendo el helio y haciendo eso, lo estaban despletando el de abajo, por supuesto, pero además lo estaban enfriando porque se llevaban las moléculas más veloces. Haciendo eso con una bomba muy potente uno puede llegar a, con suerte, 1,2 Kelvin, 1,3 Kelvin. Bueno, pero todavía tengo que llegar a 250.000 Kelvin. ¿Cómo haces eso? Bueno, eso, ese 1,2 Kelvin lo puedo hacer para enfriar otro potecito que tengo al lado con helio 3. Helio 3, ¿se acuerdan? Eran 2 protones y un neutrón. Lo puedo licuar al helio 3 y ahora uso otra bomba y bombeo el helio 3, que empieza a burbujear como un loco también y me permite llegar a... es mucho más liviano el helio 3, su presión de vapor es mayor y me permite llegar a temperaturas de CO. Eso en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, yo diría que la termodinámica, la segunda les recuerdo, era un fluido sin viscosidad. Es un fluido cuántico, digamos así. Es un superfluido. Bueno, no, un superfluido es mucho más que eso. Esencialmente por efectos cuánticos. Claro, ambos obedecen a la termodinámica, pero el hecho de tener una función de onda que ocupe todo el material hace que un superfluido sea mucho más que eso. Hay efectos termomecánicos en un
en un superfluido que no existirían en un fluido de Bernoulli. Por ejemplo, cuando ustedes vieron cuando se enfriaba el vasito ese con la membrana porosa y se escurría se escurría parte del helio hacia abajo, a la vez que se escurre, el material de acá está cambiando su temperatura. ¿Sí? Está cambiando su temperatura porque está cambiando su entropía. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque esencialmente todo el helio superfluido tiene entropía cero y se está escurriendo de ese material. ¿Sí? Así que en este material que está acá pasa a tener aún una entropía mayor que antes, así que necesariamente necesita cambiar. Hay una serie de, bueno, como ese hay muchos otros fenómenos que no mencioné, pero que quizá lo vieron mientras yo hablaba de otra cosa, un efecto fuente, no sé si vieron ahí. Había una membrana porosa que que iluminaban con una linterna y uno veía un chorro de helio superfluido que salía hacia arriba. Ese es por el efecto inverso al efecto termomecánico que decíamos recién. Calentando la membrana porosa puedo hacer que el helio fluya en la dirección, en una u otra dirección. Así que sería el efecto termomecánico opuesto. Así que diría yo que no, que es mucho más complejo. El helio superfluido es un fluido cuántico con muchas otras propiedades y necesita nuevas ecuaciones para ser descrito, ¿sí? Que son esencialmente con el modelo de dos fluidos lo describe bastante bien. No, la pregunta era la misma, ¿cómo llegar a ese punto? Bueno, si tenemos preguntas, agradecemos nuevamente